nuestro hermano, ¿verdad?, Torres. No sé si es familiar de Vicente, ¿verdad? Y de Nelly, pero son Torres, ¿verdad? Y este joven, hombre del Señor, con su amada esposa que están con nosotros, ¿verdad? Hemos aprendido el poco tiempo que le conocemos a amarlo, ¿verdad? Son una pareja del Señor. Hemos hablado, ¿verdad? No cosas personales de la iglesia aquí, porque que Dios me guarde, ¿verdad? Pero sí hemos compartido con ellos y hemos visto la madurez espiritual que ellos tienen, ¿verdad? Y un llamado poderoso de parte del Señor. Lo que más me impacta de ellos, que yo siempre digo que el que es humilde no dice que yo soy humilde. La humildad se nota, ¿verdad? Y son un matrimonio joven que es humilde, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero este día Dios ha puesto en nuestros corazones que nuestro hermano Joel, yo no sé si Dayana quiere coger una parte para saludar y luego se le entrega a su esposo, ¿verdad? Amén. No sé cómo quieren hacer ellos, pero ellos van a estar con nosotros el domingo también ministrando. Amén. ¿Quién quiere coger la parte? Joel, pues Joel, pues le da a Dayana. Y a lo último que la mamá de Tom y la mamá de Ibe, que se preparen, que ella va a despedir el culto en oración. Hay que ponerla a trabajar, ¿verdad? Gloria a Dios. Para mí es un placer, un privilegio, hermano, presentar a nuestro hermano Joel Torres, ¿verdad? Desde la isla, que está con nosotros. Amén. No sé qué quiere decir al altar, quiere subir al altar. Pero le voy a dar este micrófono para que se mueva más en la unción. ¿Cómo usa el micrófono? Gracias, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermano, que Dios le bendiga. Amén. Que el Señor le bendiga más esta noche. Que la paz de Dios sea sobre cada uno de vosotros. Amén. En esta noche del Señor les saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Como bien dijo el pastor, amén. Desde la isla del Cordero. Venimos, amén, en esta noche. Nos congregamos en la iglesia pentecostal, marcando los territorios para Cristo en el pueblo de Juncos. Amén. Nuestro pastor Cristian Sánchez y la pastora Anabel reconoce y sabe que estamos en este lugar. Amén. Así que estamos agradecidos de Dios de poder estar aquí en la casa del Señor. Amén. Que cuando muchos quisieran estar en su casa, no pueden. Pregúnteme por qué. ¿Por qué? Porque están en el infierno. Y muchos que están allá desearían y cada momento quisieran darle para atrás al tiempo y poder haber aceptado la invitación que Dios un día le hizo y ya se les hizo tarde. Pero usted y yo que estamos en la tierra todavía podemos gozar de esta bendición. Amén. Que mientras el mundo está entretenido en sus quehaceres, en su afán, amén, nosotros podemos practicar lo que la Biblia dice, aprovechar los días, los tiempos, porque los días son malos. Amén. Así que yo no quisiera ser muy extenso. He venido con un estudio bíblico en esta noche, amén, la cual estuve orando y el Señor me guió para traer este estudio bíblico sobre el tema la santidad. Amén. El desconocimiento bíblico se está apoderando de las iglesias en este tiempo y la santidad es un tema muy controversial. Amén. E incluso hemos visto cómo gente dentro de la iglesia se ha llegado hasta insultar cuando se habla del tema de la santidad, porque muchos tienen un concepto raquítico, amén, de lo que es la santidad. Y yo he venido hoy de parte de Dios con este tema para concentrar, amén, el tema de lo que es la santidad por la palabra. Amén. El Señor desde joven, yo quiero que usted sepa que nos encanta la palabra. Soy un joven que desde los 8 años estoy leyendo la Biblia. Cuando mi mamá me compró esa Biblia de caricatura por primera vez, soy criado en el Evangelio, nunca he conocido el mundo, gracias a Dios. Y en esto me criaron, amén, hijo de pastor, y esto aprendí. Y me encomendé a Dios y Dios me ha enseñado su palabra. Así que nos encanta esto, nos encanta la enseñanza. Y siempre me he entregado a Dios para hablarla, como dice el apóstol Pablo, usar la palabra de verdad. Amén. Hay muchos que la hablan, pero no la usan de una manera íntegra y absoluta. Amén. Así que trataremos de ser fiel al contexto bíblico. Así que mi amado, busca su Biblia ahí sentadito, tranquilo, el libro de Mateo. Quiero usar como base bíblica Mateo 23 y estaremos considerando el verso 26.
Ya me dio calor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mateo 23, Señor Jesús. capítulo 23, verso 26. Vamos a usar este verso como plataforma para desarrollar este estudio bíblico en esta noche. Amén. Cuando usted lo tenga, puede decir un fuerte amén. 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 Gloria a Dios. Amén. La palabra se lee a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Amén. Amén. Palabra del Señor. Yes, Jesus. Mi amado, quiero decirle en esta hora que si usted desea comentar, desea traer alguna aportación, en confianza puede levantar su mano, puede aportar. Amén. Esto es un estudio bíblico. Y como siempre digo en mi iglesia, cuando doy los estudios bíblicos, yo aprendo de usted y usted aprende de mí. Amén. Así que yo solo sé que no sé nada. Ese es mi dicho. Amén. Aquí Dios es el que capacita y estamos para aprender los unos de los otros. Amén. El simple hecho de que yo esté aquí al frente no significa que no aprenda de ustedes, que son mis hermanos también. Amén. Así que la santidad. Tengo un dicho de sabiduría que dice de la siguiente manera: yo creo en la santidad por dentro y por fuera. En la santidad que no creo es en la de afuera para adentro. ¿Usted entendió eso? Lo voy a volver a repetir. Yo creo en la santidad por dentro y por fuera. En la santidad que no creo es en la santidad de afuera para adentro. La santidad de Dios, mi amado, yo creo que usted entienda que es algo que Dios la trabaja de adentro hacia afuera. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que la suciedad de afuera se quede adentro. La santidad es el proceso de Dios de limpieza al hombre. Y Dios le interesa la santidad interna, la santidad de adentro, que sea expulsada hacia donde, hacia afuera, para que la suciedad que está en el interior del hombre salga hacia afuera. Amén. Así que, mi amado, deseo comenzar diciendo que la santidad es el medio de separación del pecado y Dios. Dios pide compulsoriamente a todo aquel que desea experimentar la salvación, la cualidad de la santidad. Es imposible, mi amado, que alguien que se quiera salvar no experimente la santidad en su vida. Amén. Todo aquel que desee salvación necesita ser santificado por Dios. Y usted dirá, pero es que aquel ladrón que estaba en la cruz no se quitó las pantallas, no se recortó el cabello, no siguió el maestro. ¿Y qué tú me puedes decir de ese varón? Bueno, yo le puedo decir de ese caballero que antes de partir de la tierra, en su corazón reconoció a Cristo. En su corazón se arrepintió de su maldad. Y la santidad comienza cuando nos arrepentimos. Voy a entrar a eso ya mismo, pero referente a lo que acabo de hablar, Hebreos 12:14 nos explica muy bien, mi amado, que debemos de seguir la santidad sin la cual nadie verá al Señor. O sea, el mismo escritor de Hebreos expresó que la santidad es compulsoria, es obligatoria para que podamos ver a Dios, no solo en el cielo, sino en la tierra. O sea, la santidad es el camino para ver a Dios. ¿Ver a Dios en qué? En mi diario vivir. Ver a Dios manifestado en mi vida diariamente. Y por consiguiente, verlo aquel día cuando suene la trompeta. ¿Cuántos pueden glorificar a Dios? Ese es el objetivo final. Amén. Pero solamente los que están dispuestos a vivir la santidad son aquellos que verán a Dios. La voluntad de Dios es vuestra santificación, expresó el apóstol Pablo en Primera de Tesalónica, capítulo 4, verso 3. Hay gente que a lo largo de mi vida me han dicho, hermano, ore por mí porque no sé para qué Dios me quiere. No conozco el propósito de Dios en mi vida. Y es que muchos piensan que Dios los quiere para que sean pastores, para que sean evangelistas, para que sean misioneros, para que sean profetas. Y eso está bien porque es parte de un llamado, amén, de un propósito. Pero cuando muchos me vienen con esta hambre de poder, con esta hambre de posición, yo lo llevo a este verso. Y les digo, ¿tú quieres saber el propósito de Dios contigo? La voluntad de Dios contigo es tu santificación.
Se quedan atónitos porque muchos van en busca de una posición, pero se olvidan que para entrar y fungir en una posición, Dios primero exige limpieza, exige santidad. Para poder fungir en una posición, Dios quiere que su pueblo que se limpie de las impurezas. Amén. Así que, mi amado, ¿cómo comienza la santidad? Con un arrepentimiento, aquí entramos, mediante un nuevo nacimiento. Alguien que me busque el libro de Juan, mi hermano Vicente, búscame libro de Juan, capítulo 3, versos 2 y 6. Vamos a tomar esta historia para hacer hincapié sobre lo que es el ejemplo de la santidad. Y no vamos a hablar de un personaje fuera de las arcas eclesiásticas, vamos a hablar de un personaje que era maestro de la ley. Libro de Juan, capítulo 3, verso 2 y verso 3. Si quieres leer desde el primero, okay. Para... La palabra se lee en nombre del Padre, Dios y Espíritu Santo. Amén. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. ¿Deseas aportar algo sobre esos versos? Ok. Mire, mi amado, Nicodemo era un maestro de la ley. Dice que fue donde Jesús de noche. ¿Por qué de noche? Entendiendo que iba a haber algún tipo de escándalo de que los maestros de la ley dieran a Nicodemo acercarse a Jesús. Estos reconocían a Jesús como maestro, pero no lo reconocían como el Hijo de Dios. Y aquí es donde quiero hablar de la santidad, porque mire, como un hombre que era conocedor de la ley, un hombre que era conocedor de la Torá, no pudo reconocer a Jesús como el Hijo de Dios. Le dice: Señor, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer lo que tú haces, sino alguien que está Dios con él. Pero fíjese que no les reconoció como Jesús, como el Hijo del Hombre. Entonces nos damos cuenta, mi amado, que cuando el hombre no sabe reconocer lo que es de Dios, amén, es porque no ha habido en su vida una regeneración mediante la santidad. Mira esto, conocía la ley, conocía la palabra, pero no sabía que Dios estaba frente a él. Wow. No sabía que el Hijo del Hombre estaba frente a su vista. Y entonces Cristo le hace una contesta que él no se esperaba. Y le dice: de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mira cómo Cristo, en otras palabras, le dice: Nicodemo, tú has aprendido una santidad, pero esa santidad es teórica. Esa santidad es una santidad de mucho conocimiento, pero de poca acción. Es una santidad de mucha letra, pero no hay acción en tu santidad. Y tenemos hermanos viviendo así en la iglesia. Gente que tiene mucha letra, tiene mucha palabra, tiene mucha verbogracia, pero todavía no hay acción en esa santidad, y por eso es una santidad ficticia. Una santidad que no discierne lo de Dios. Amén. Y es por eso, mi amado, que se han levantado muchos falsos evangelios, muchas falsas doctrinas. Porque yo quiero que usted sepa, mi amado, que todas las doctrinas aparentemente salen de aquí. Todas. Usted va a los católicos y tienen la misma Biblia. Los testigos, la misma Biblia. ¿Usted no se ha explicado eso? ¿Por qué muchas religiones de la misma Biblia? Sencillo, porque no han sido regenerados en la santidad genuina de Dios. Es una santidad como la de Nicodemo, que tenían letra, pero no había regeneración, no había una santidad práctica. Por eso le tuvo que decir: Nicodemo, si tú no naces de nuevo, tú no vas a poder ver el reino de Dios. O sea, Dios le estaba diciendo: con todo lo que tú sabes, no sabes nada. Es que tremendo. A un maestro de la ley, eso era una ofensa, ¿sabes? Le estaba diciendo a Nicodemo: con todo lo que tú sabes, no sabes nada. Conoces mucho y sabes poco.
conoces mucho y sabes poco. Entonces, mire cómo la mente de Nicodemo es tan literal, que incluso después de eso, Nicodemo le hace un interrogatorio a Jesús y le dice, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo? Siendo viejo, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le volvió y le dijo, de cierto te digo, que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y Cristo le siguió hablando. Mira cómo Cristo tiene que enseñarle a un maestro de la ley. Todo porque no había en su vida una regeneración en la santidad de Dios. La santidad, el nuevo nacimiento nos hace abortar al mundo carnal para adentrarnos al mundo espiritual. Mire esto, el nuevo nacimiento nos hace abortar al mundo carnal. La mente de Nicodemo era una mente carnal, por eso la Biblia dice que el carnal no puede entender lo espiritual, porque para él son ¿qué? Locura. El carnal no puede entender lo espiritual. Entonces Nicodemo, siendo maestro de la ley, tenía una mente carnal y era una santidad, entonces, en su intelecto, en su yo. Yo creo que tú entiendes, mi amado hermano, que la santidad no se basa en nuestro intelecto, no se basa en nuestra destreza ni en nuestra habilidad, se denomina en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Nicodemo tenía una mente carnal y Cristo estaba tratando de hacerle entender algo espiritual. Él no podía entenderlo, por eso necesitaba un nuevo nacimiento. Y hay hermanos en la iglesia, mi amado, que por más que cantan coro, por más que se congregan, por más que hablan lenguas, por más que tienen dones, necesitan nacer de nuevo. Hello. Necesitan volver a nacer. Por eso es una santidad que no es aprobada por Dios. No, gracias, pastor. Es una santidad, mi amado, que delante de Dios no sirve. Por eso Dios aprobó la ofrenda de Abel y no aprobó la ofrenda de Caín. Pero cuando vamos a Génesis 4, dice la Biblia, y Dios no aprobó ni a Caín ni a su ofrenda. Porque antes de Dios mirar tu ofrenda, te va a mirar a ti. Hello. Dios no es como muchos pastores de América que primero te miran el cheque, te miran la billetera para sacarte de los chavos y después te mira a ti. No, Dios primero te mira a ti, mira tu corazón y después mira tu ofrenda. Amén. Mire esto, mi amado. Gloria a Dios. Un nuevo nacimiento era lo que transportaba a Nicodemo a entender lo espiritual. Andar entonces en la santidad correcta de Dios. Una santidad que comienza desde adentro, en la regeneración de la mente y del corazón. Ese es el impacto que muchos experimentamos cuando vinimos a Cristo. Amén. En el corazón. Dios entra al corazón del hombre y comienza a cambiar el interior. Amén. El interior del hombre. Por eso, donde leímos como base bíblica en Mateo 23, 26. Vaya conmigo a ese contexto. Mire cómo Cristo le enseña y le dice: limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Yo quería usar este texto como base porque es el estándar de Dios para la verdadera santidad. Escucha bien, hay muchos que dicen que viven en santidad, pero una cosa es vivir una santidad personalizada y otra cosa es vivir la santidad de Dios. Cristo les estaba entregando el diseño original a los fariseos de la santidad. Recuerda que los fariseos, los saduceos, eran aquellos encargados de enseñarle al pueblo la ley. Ellos tenían la asignación de enseñarle al pueblo la escritura, pero la estaban llevando mal. No hay nada peor, mi amado, que querer hacer algo y creer hacerlo bien y lo estamos haciendo mal. Ellos lo estaban haciendo muy mal. Y Cristo les tiene que señalar, fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato. O sea que la santidad comienza, como dijimos ahorita, donde adentro. Dios está interesado en cambiar el interior de la iglesia. Y yo quiero entrar de lleno a esto. Antes de que tú te quites algo por fuera, primero quítatelo por dentro. Pero lo voy a repetir. Antes de quitarte algo por fuera, primero quítatelo de adentro. Hello.
Porque la iglesia ha sido experta en desprenderse de exterioridades, pero todavía lo cobija en su alma. Hello. Hay gente que se quita cosas de su exterioridad, pero todavía en el sótano del corazón las guardan. Entonces Dios prefiere primero bregar la limpieza dentro del vaso, dentro del plato. Diga conmigo, yo soy el vaso. Yo soy el plato. Entonces Cristo tiene que decir a los fariseos: fariseo ciego, límpiate por dentro primero, para que entonces también lo de afuera sea limpio. Cristo le estaba enseñando el orden de la santidad que agradaba a Dios. Una limpieza que comienza adentro, una limpieza que comienza en el interior del hombre. Y Jesús tenía que señalarlo de esta manera porque le estaban dando un mal ejemplo al pueblo de lo que era una verdadera vida devota a Dios. Amén. Y hoy en día, mi amado, lamentablemente muchos líderes le están dando un mal ejemplo a la iglesia de limpiarse. Tenemos líderes que llegan, ovejas nuevas a la iglesia, pastor. Llegan miembros nuevos y los ven, por ejemplo, que el caballero tiene el pelo largo, que la dama usa todavía pantalones, que la dama todavía tiene sus pantallas y sus pulseras. Amén. Y rápido los impulsan, le meten presión para que se quiten eso. Pero ¿por qué no hay poder? Lo que dice el apóstol Pablo, demostración de poder y de espíritu, para que esa oveja sea cambiada desde adentro. ¿Ve? A mí me agrada mucho algo que el pastor me dijo el año pasado, todavía me acuerdo, que el pastor no induce de lleno a hablar de esos temas, sino que él ora, amén, a Dios, para que Dios lo cambie. Hay cosas que, mi amado, el Espíritu hace que ningún hombre puede hacer, ni el pastor podrá hacerla. Por más que el pastor aconseje, exhorte, te mete una disciplina, no se podrá. Porque hay cosas que solamente se mete Dios. Dios con el hombre. Amén. Y estos fariseos llevaban al pueblo una santidad hipócrita. Por eso en otra ocasión Cristo les tiene que decir: hipócritas, fariseos, ustedes que ofrendan el eneldo y el comino, pero se han olvidado de lo más importante de la ley: la fe, la misericordia y la justicia. Estas cosas debieron de hacer sin dejar de hacer las más importantes. Vea cómo para Dios hay unas prioridades en la santidad. Dios primero le importa que usted tenga fe, haga justicia con el hermano, tenga misericordia con su prójimo, y luego diezma el eneldo, el comino, y diezma tu casa si tú quieres. Pero primero hay una prioridad, hay algo que hay que entregar a Dios, más importante que algo externo. Quiero decirte que cuando ponemos en práctica esa santidad interna, vamos a ser cristianos efectivos para Dios, cristianos efectivos en este mundo, para que la gente que no le sirve a Dios vea la luz de Cristo reflejada en nosotros. Yo no sé si a usted le ha pasado que usted se ha encontrado con otro hermano en el shopping, en el mall, y usted, en vez de ver la luz de Cristo, en vez de ver la gracia de Dios, lo que se ve en su rostro es contienda. Lo que se ve en su rostro es enojo. Lo que se ve en su rostro es otra cosa menos Dios. Eso no es santidad. Eso no es evangelio. En estos días fui con mi esposa allá a una tienda en Puerto Rico y me encontré precisamente con un pastor de esta índole. Y es triste porque el mundo desea ver gente que le emane la esperanza de Dios. Gente que le emane el reflejo de Cristo. Y es triste ver un cristiano que cuando le mires la cara, parece, mi amado, que tiene una cara de bulldog en su rostro. Hello. Porque no está la santidad de Dios. La santidad de Dios no es andar con una cara de pitbull. La santidad de Dios no es andar con una cara seria, que todos me tengan miedo y que vean que yo soy el hombre de Dios. ¡No! La santidad de Dios hace que emane el gozo, la paz, el fruto apacible del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Punto número 2. La genuina santidad crea un apego directo a Dios por medio de su gracia. Escucha bien a lo que vamos a entrar, porque esto es muy importante, ya que el tiempo que estamos viviendo, estamos viendo que algunos hermanos, como pasó también en la Biblia, en el tiempo del apóstol Pablo, muchos retrocedían a vivir por la ley.
Y quiero hablar bajo el subtema de lo que es la ley y la gracia, porque yo quiero que usted entienda que para vivir y operar bajo la santidad genuina de Dios, no podemos vivir por la ley. Yo quiero que usted sepa que usted es gentil, yo soy gentil, no somos judíos y para nada estamos sujetos al yugo de la ley. Amén. Escucha bien, la ley fue el método antiguo para los antepasados, un método lleno de rudimentos e instrucciones repetitivas. No obstante, nosotros los gentiles hemos recibido un nuevo pacto mediante la fe y el sacrificio de Cristo, cual dio a nacer la gracia, dejando de atarnos a la ley. Alguien que me busque Gálatas 2:21. Si el caballero que está por aquí, amén, puede buscarme Gálatas 2:21 y puede leerlo. Amén. César. Hermano César. Presbítero. Presbítero César. Glory Jesus. Ok, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así: no desechó la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por lo demás murió Cristo. Amén. ¿Desea aportar algo? Amén. ¿De ese verso? No, dale, dale. Ok. Mire la versión que tengo aquí. No desechó la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces en vano murió Cristo. Mire, mi amado, cómo quiero entrelazar lo que es la santidad con esta temática de la ley y la gracia. Todos sabemos que en un principio Dios le otorgó la ley a Moisés para traer, amén, orden sobre el pueblo. Dios le había dado liberación al pueblo de Israel, amén, al pueblo de Israel de Egipto, amén. El pueblo fue sacado con mano dura, con mano fuerte, y entonces el pueblo habitó en el desierto y Dios tuvo que darle leyes a Moisés para que el pueblo que viviera con orden. El pueblo estaba en desorden y el pueblo necesitaba entonces el orden. Y Dios le dio leyes a Moisés, y Moisés también como líder propuso leyes, amén, de acuerdo a la necesidad del momento, como por ejemplo lo fue la carta de repudio. Vemos en el Nuevo Testamento cuando el apóstol, amén, cuando los fariseos le preguntan a Cristo sobre la carta de repudio, y Cristo menciona y narra, por la dureza de sus corazones Moisés tuvo que poner este sistema de la carta de repudio. O sea, que hubieron leyes que el líder, bajo la autoridad de Dios, amén, viendo la necesidad, viendo la controversia en el pueblo, puso leyes también. ¿Ve? Entonces, todas estas leyes, incluyendo esas 613 leyes judaicas, fueron abolidas una vez el sacrificio de Cristo se consumó en el Gólgota. Ahora dio Cristo luz a la gracia para que nosotros disfrutáramos de ella. Entonces el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Galacia y le dice: no desechen la gracia de Dios, porque si por la ley fuéramos justos, entonces en vano murió Cristo. Mire la magnitud de la importancia de vivir por la gracia y no por la fe. Que el apóstol Pablo está diciendo: el que quiera vivir por la ley hace nula el sacrificio de Cristo. Eso tiene peso, porque en otras palabras quiere decir que aquel que quiera vivir por la ley vive por su propia fuerza, vive por sus propios méritos, y aquí no podemos, mi amado. Yo he entendido que aquí no podemos vivir por nuestros propios méritos. Aquí somos dependientes de Dios. Aquí somos pobres en espíritu. Amén. Entonces el que quiere desarraigarse de la gracia y vivir por la ley está diciendo: yo puedo hacerlo solo. Yo no necesito de nadie. Yo no necesito de Dios. Y mire, mi amado, yo quiero que usted sepa que dentro de la comunidad gentil esto es una falsa doctrina, porque tenemos hermanos y hay un movimiento que de la nada, amén, los hermanos ahora se quieren atar a la ley. Usted lo ve con el burrito judío, el kipá, los ve con su efod, los ve que guardan el sábado, los ve que no comen carne de cerdo, alaba la gloria de Dios en esta noche, los ve que y se atan a todos estos rudimentos judaicos, amén, y usted los ve y cuando te saludan te dicen shalom ubraja.
Usted lo ve y dice, pero ¿qué le pasó al hermanito? Antes decía Dios te bendiga, pero ahora es Shalom Ubraja. Se convirtieron en judíos de la noche a la mañana, mi hermano. Entonces, se vuelven a atar a los rudimentos judaicos. Y por eso en una ocasión el apóstol Pablo tiene que confrontar a Pedro. Porque luego de Pedro conocer la dimensión de la gracia, ve que se comportaba como judío con los judíos y como gentil con los gentiles. Entonces dice la Biblia que Pablo lo confronta. Amén. Y tiene que hacerlo porque dice que Bernabé también estaba siendo arrastrado por la hipocresía de Pedro. Porque ese es el problema, que otros también son arrastrados, mi amado. Nuestra manera de vivir arrastra a otros. Y por eso el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Galacia, no desechen esa gracia de Dios, porque la justicia viene por la muerte de Cristo. Y cada vez que pecamos, cada vez que cometemos un error, cada vez que tropezamos en el camino, la única llave que nos reconciliará nuevamente con Dios es la gracia de Cristo. Oh, gloria sea el nombre del Señor. ¿Cuántos conocen esa gracia esta noche aquí? ¿Sabes? Es la gracia de Dios que vino a los hombres por medio del pacto nuevo, del sacrificio sempiterno. Esa gracia que vino a través de la sangre vertida en el madero, mi amado, es la que ha traído una verdadera santidad. La santidad del antiguo pacto, ¿cuál era? Llevar palominos, llevar machos cabríos, llevar ovejas, hacer holocaustos, hacer sacrificios, estar 7 días santificado. Amén. Mi amado, traer ofrendas para los sacerdotes, ofrendas de paz, ofrendas por la culpa, ofrendas por los pecados, ofrendas por todo. Esa era la santidad de antes, pero ahora Cristo abolió todas esas costumbres. Y ahora Dios te dice, yo quiero que tú vivas una santidad correcta, dame tu corazón. Dame tu interior. Dame tu vida. Ya yo no quiero machos cabríos, yo quiero tu corazón. Ya yo no quiero palominos, yo quiero tu alma. Ya yo no quiero harina de fog, yo quiero ahora tu vida. Amén. Ahora la santidad no está basada en rudimentos forzosos, sino en dependencia total de Dios. No podemos frustrar la gracia de Dios en nuestras vidas impidiendo su acción, pues el Espíritu Santo podrá ya no ayudarnos, pues tratamos como un desperdicio el sacrificio y la muerte de Cristo. O sea, mi amada, es importante comprender que cada vez que dependemos de la ley, amén, eliminamos de nuestra vida el sacrificio de Cristo, pero cada vez que dependemos de esa gracia de Dios, amén, le damos la bienvenida a su sangre. Y yo quiero que usted sepa que es bien importante, amén, la sangre de Cristo en nuestras vidas, porque es a través de la sangre del Hijo que el Padre nos ve con estima. ¿Usted sabía eso? Ese es el corazón de la santidad de Dios. Cuando dependemos, por eso, mi amado, la Biblia dice que si alguno pecare, vaya confiadamente que al trono de la gracia, y allá alcanzará que oportuno socorro. Amén. Así que es un reflejo a través de la sangre de Cristo que el Padre nos ve, y nos ve entonces como hijos. Amén. Hijos de Dios a través de esa sangre. Amén. Así que, mi amado, nunca se deje confundir porque alguien venga y le diga, mire, comience a hablarle, porque esta es la estrategia, que vienen con células en la casa, vienen con muchas estrategias, mi amado, bien sutiles, para tratar de desviar la iglesia con otra enseñanza. Amén. Y usted tiene que dejarse llevar, mi amado, por la enseñanza que le dan en la casa, no la enseñanza con la que viene otro por ahí raro, con enseñanza como tenebrosa, rara, con cuentos de vieja, como decía el apóstol Pablo. Amén. Usted aliméntese del alimento que le dan en la casa mediante la gracia, la santidad de Dios genuina. Amén. Si alguien desea aportar, mi amado, puede hablar. Amén. El tema es importante porque yo creo que algo que ha dividido mucho el pueblo de Cristo hoy en día se llama ese tema, la santidad. Y ha trascendido de tal forma que hay tan los que son de la santidad y los que no son de la santidad. Y son enemigos uno de otro, increíble. Entonces se dejan arrastrar, como tú decías, por doctrinas a veces que no tienen nada que ver con la Biblia, porque la gente cree que santidad es el moño para atrás y la falda larga y
Nosotros acá aquí arriba, obviamente como cristianos necesitamos andar con pudor, como dice la palabra, pero tenemos que tener mucho cuidado de no ser arrastrados, porque mucha gente a veces sale de las iglesias donde se enseña la verdadera doctrina a esa doctrina de mentira, porque ellos comienzan, se van para el infierno, tú estás para el infierno 7 veces, y el que anda con miedo de que no se quiere perder, que aquí que allí, pues aquí que está la verdad. Sin embargo, hay que tener cuidado porque la santidad es aquí adentro. De nada nos vale andar con una Biblia aquí, creyendo ni reprendiendo mucho, y con un corazón lleno de lujuria, de mentiras, cosas. Tremenda la aportación de la hermana, que Dios la bendiga. Y es muy real, mi amado, por eso Cristo también señaló a los fariseos en cierta ocasión y le dijo: ustedes que hacen un prosélito, van y buscan las almas, las traen y las convierten 2 veces más hijos del infierno. O sea, mi amado, Cristo le estaba diciendo otras palabras: mira, es mejor que no hagan ninguna campaña evangelística. Es mejor que los dejen perdiéndose en el mundo, porque allá estaban mejor de lo que están aquí ahora. Y eso es tremendo, mi amado, porque vemos entonces que de aquí se procrean hijos confundidos, con una mente retorcida. Esto es tremendo, y en Puerto Rico se ve mucho esto, porque lo hemos visto. Hemos visto cómo hay algo que la hermana decía, prácticamente que por presión se someten a este tipo de santidad, y usted lo ve que ellos defienden a uña y pecho este tipo de movimiento. Y si usted habla una palabra en contra de lo que ese líder predica, se levantan en contra tuya. No aprueban lo que tú dices, aunque le vayas con la Biblia. Porque ya tienen una mente manipulada por ese tipo de líderes. Esto está tremendo, mi amado. Entonces, por eso debemos de saber Biblia. El que come Biblia no come cuento, decimos en Puerto Rico. Hello. El que come Biblia no come cuento, mi amado. Así que es parte de la santidad, coma Biblia, y nadie nunca lo va a engañar. En estos 14 años, mi amado, que le he servido a Dios, han venido hasta maestros, hasta doctores. Dios me ha enviado para probarme, a tratar de suministrarme enseñanzas erróneas. Y Dios siempre, gracias a Dios, me ha mantenido despierto en cuanto a esto, mi amado. Por eso, sometámonos a lo que dice la Biblia, y ninguna enseñanza nunca se gobernará de nosotros. Escuche bien, quiero hablar ahora un poco, porque el tema de la santidad es demasiado extenso. Podríamos estar horas aquí. Créame que una vez en una vigilia estuve 5 horas con este tema. Antes de casarme con mi esposa, soltero, 5 horas estuve en una vigilia, un retiro de los caballeros allá en la iglesia. Pero quiero hablar lo que el Espíritu Santo me pone en mi corazón, y voy a hablar de la santidad en las conversaciones. Esto va a apretar ahora. Hebreos 12:14, seguir la paz con todos. Pero quiero contrastarlo con Romanos 12:18. Escucha bien, dice: si se puede hacer cuanto está en vosotros, tener la paz con todos los hombres. Mira lo que dice Hebreos 12:14, seguir la paz con todos. Pero cuando voy a Romanos me dice: si se puede hacer cuanto está en vosotros, tenés la paz con todos. Eso quiere decir, mi amado, que hay veces que tú vas a querer hacer la paz con personas, pero esa persona no va a querer hacer la paz contigo. Pero hay veces que usted va a estar en toda la disposición de hacer las paces con una persona, con un hermano, con un familiar, de que haya una reconciliación, pero en el corazón de esa persona no está. No le nace tener una reconciliación con el hermano. Entonces, ¿qué nosotros podemos hacer ahí? En cuanto dependa de nosotros. Porque mira, mi amado, esto es más serio de lo que pensamos. Hay gente que se va a quedar en el rapto por no reconciliarse con su hermano. ¿Usted lo sabía? Hay gente que, mi amado, se va a quedar aquí en la tierra cuando Cristo venga. Hay gente que cuando se muera va a pensar que van a ir para el cielo, y van a llegar 2 demonios y se los van a llevar para el infierno. Porque pensaron que se iban al cielo. Pensaron que su salvación estaba segura. Pero se olvidaron que le debían una disculpa a un hermano. Se le olvidaron aquella murmuración que hicieron del hermano. Y el hermano lo sabía. Y el hermano se enteró. Y eso llegó a los oídos del hermano. Pero el hermano, con todo y sabiéndolo, lo trató siempre bien. Siempre lo abrazaba. Siempre lo recibía con amor.
Alaba la gloria de Dios. Pero ¿usted cree que Dios tiene por inocente al impío? No. Dios no tiene por inocente al culpable. Por eso es importante siempre hacer una retrospección. Señor, ¿a quién tengo que pedirle perdón? Señor, ¿con quién me tengo que reconciliar? Padre, revélame. Mire, yo lo tuve que hacer antes de venir. Yo llamé a un evangelista. Y no era porque yo le había hecho algo. El evangelista me había hecho a mí. Pero orando, sentí, cuando estaba intercediendo, llama al hermano y habla con él. Y lo llamé. No lo cogió a la primera, no lo cogió a la segunda. Yo llamo 2 veces. Si no lo coges, espero que tú me llames. Me llamó y hablé con el hermano y le dije, oye, yo estaba orando y sentí de parte de Dios preguntarte, hay una incomodidad entre nosotros, hay algo, siento una distancia entre nosotros. Asincérate conmigo. Hay veces que hay que decirle al hermano, hermano, asincérate conmigo. ¿Qué te sucede? ¿Qué pasa entre nosotros? Amén. Y mire qué sorpresa me llevé, que lo que yo pensaba no era otra cosa que yo no sabía. Parece trabalengua, pero no lo es. Y yo analicé y dije, wow, la importancia de la comunicación. Diga conmigo, la santidad nos lleva a comunicarnos. Yo pensaba que era una cosa y no era esa cosa, era otra. Y entonces me di de cuenta que a veces lo que trae contiendas y división en la iglesia son las malas interpretaciones. Usted piensa que el hermano está enojado con usted porque usted no lo saludó y realmente fue porque lo vio allá y le pisaste el callo. Y pensamos cosas. Y esto es peligroso porque a veces viene el prejuicio. Y cuando el prejuicio se siembra en la mente del creyente, esto es caso serio porque el pentecostal es duro con esto, ¿sabes? Cuando nos metemos algo en la mente, no hay nadie que nos quite eso de la mente. Y pensamos que es así, pero no es así. Y mire cómo la comunicación, en base a la paz y a la santidad, nos lleva entonces a comunicarnos con el hermano. Y mire qué cosa que hablamos. Y yo le dije, wow, yo pensaba que era esto, pero mira. Y le pedí perdón, le dije, perdóname, no me había percatado de eso. No sabía, no me pasó por la mente. Y él me dijo, tú no, tranquilo, te pido perdón yo también, porque sé que fue un dardo del enemigo. Y mira, quedamos de show. ¿Ves? Porque eso es lo que hace la santidad de Dios. Si tu santidad te hace tener falda larga, si tu santidad te hace ser el más súper espiritual, pero tu santidad no te deja reconciliarte con tu hermano, tu santidad es falsa. Tu santidad es ficticia. Tu santidad es fariseica. ¿Cuántos pueden glorificar a Dios? La santidad de Dios se apega a lo que es la paz. Paz en hebreo significa erenikos, que en su traducción se denota como pacífico, apacible, saludable. Mire qué cosa, la santidad de Dios es saludable. O sea, mi amado, que aquel que dice que vive en una santidad, pero vive una vida enferma, espiritualmente, emocionalmente, entonces ahí no hay santidad de Dios. Porque la santidad de Dios nos lleva a ¿qué? A estar saludables. Saludables. Entonces, mi amado, la santidad de las conversaciones, escucha bien, si hay alguna temática o asunto que causa turbación al espíritu, ya se salió de los parámetros de la santidad, porque quita la paz. Quita la paz. La hermana, aquí por favor que me busque 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 14. Bendito Jesús. 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 14. Estamos hablando de la santidad en las conversaciones. Vamos a ver qué el apóstol Pablo le aconsejó al pastor joven Timoteo. Segunda Timoteo 2:14. Correcto. La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Amén. ¿Deseas aportar algo, hermano? No es que siempre, como dicen, una palabra puede cambiar todo. Y uno siempre tiene que tener en mente cómo uno se va a acercar y lo que uno va a decirle a un hermano o a una hermana. Y pueden haber oídos también que pueden Eso es. de hacer. Tremendo. Tremenda aportación la de la hermana.
Dos palabras claves, boca y oído. En una conversación siempre estos dos factores van a estar presentes. Y hay un dicho en Puerto Rico que dice mucho, si el que habla del hermano tiene un demonio en la lengua, el que lo escucha tiene uno en cada oído. O sea, el que habla tiene uno en la lengua, pero el que escucha tiene uno en cada oído, o sea, tiene dos demonios. Mire eso, mi amado. O sea, que prácticamente se podría decir o interpretar con este dicho puertorriqueño que es peor escuchar que hablar en este aspecto, porque el que escucha entonces permite que sus oídos sean unos zafacones del enemigo y entonces lo transmite inclusive con una interpretación más sangrienta y peligrosa. Una vez en un estudio hice una dinámica, puse a 10 personas, le hablé en el oído a la primera persona una expresión y tenían que pasarlo hasta el último. Nunca jamás, mi amado, ni una de las veces lo que dije llegó al final en todo su contexto original. Se cambian las palabras, se cambia y el cambio de palabras trae un cambio de interpretación. Y es por eso que hay que ser muy claro en las conversaciones y suministrar la santidad en ellas para que haya preservación en las palabras. Amén. Mira lo que la hermana leyó. A que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que destruye a los oyentes. Mire, mi amado, hay que ser sabio a la manera de hablar. Lo que hablamos y con quién hablamos. Algo que Dios me ha enseñado siempre es discernir la capacidad de la persona con la que estoy hablando. Hay cosas que tú no las puedes hablar con todo el mundo. Usted tiene primero que discernir si la persona está capacitada para escuchar lo que usted le quiere decir. Amén. También tienes que saber cómo decirlo, porque hay que ver cuán sensible es ese hermano. Hay que ver si ese hermano puede captar de la forma que usted se lo va a decir. Amén. Usted tiene que conocer a su hermano. Por eso la santidad, como dijo ahorita, nos fomenta la unidad, a conocernos el uno al otro. Porque así yo sé cómo tú eres. Amén. Y así yo sé cómo entonces tratarte. Sé cómo buscarte la vuelta. Y eso trae unidad. Y yo conozco cómo entonces tú eres. Y tú me conoces como yo soy. Y ya tú sabes lo que a mí me gusta. Amén. El apóstol Pablo le daba mucha importancia y prioridad a eso. Tanto así que le decía a los hermanos: si tú ves que a tu hermano le dé ocasión de caer una comida, no te la comas frente a él. Mira la magnitud con la que Pablo le predicaba a la iglesia la unidad, la santidad, el amor entre unos y otros. Que si a ti te es ocasión de caer algo que a mí me gusta, no lo voy a hacer frente a ti, porque yo te amo. Porque yo quiero que tú estés bien, porque yo no quiero ser ocasión de trono. Eso es santidad. Eso es santidad. Esto no se habla en muchas iglesias, pero esto es santidad. Preocuparme por el hermano. Entonces Pablo le está diciendo: la preocupación por tu hermano debe ser tan grande que no deben contender sobre palabras. No contendamos de cosas que no edifican. En una ocasión yo estaba en una casa compartiendo con unos hermanos y el Espíritu de Dios me habló y me dijo: lárgate y vete de ahí. ¿Por qué? Porque estaban comenzando a hablar que si comer carne de cerdo es pecado. Y aquel decía: no, eso no es pecado. Y aquella empezó a murmurar del otro: no, que yo vi un hermano que decía que comía carne, que no se podía comer carne de cerdo, y me lo encontré en una fiesta navideña jaltándose de carne de cerdo, y siguió la historia. Y cuando usted viene a ver, mi amado, hay especulación, hay murmuración, se mueve toda clase de frutos carnales y nunca se habla nada de Dios. Nunca se habla nada bueno. Yo quiero decirte que si usted está en una reunión con un grupo de personas que comienzan a moverse estos frutos carnales, coja la llave y lárgase para su casa. Váyase, porque esa contienda de palabras no aprovecha para nada. La iglesia primitiva se reunían y hablaban palabras espirituales, hablaban cosas puras, cosas que edificaban el espíritu, edificaban el alma. Y hoy en día hablamos de béisbol y no es malo hablar de béisbol, hablamos de baloncesto y no es malo hablar de baloncesto. Y se hablan muchas cosas, pero la iglesia ha dejado como que de meter la Biblia en sus conversaciones. Hay que volver a hablar de la Biblia cuando nos sentamos a hablar. Porque tal vez usted está pasando una prueba. Oye, Dios se manifiesta en todo. Y a lo mejor nuestra conversación te va a dar la respuesta a ti de esa prueba que tú estás pasando.
A mí me pasó hoy con el pastor, hablándome un tema. Mire, y fue tan terrible que allí sentado un demonio me susurró al oído como una risa. Una cosa tremenda. Yo me sorprendí y me miré rápido para el lado porque no podía creerlo. ¿Sabe? A ese aspecto llegan lo que es las conversaciones. Los demonios se alimentan de conversaciones carnales. ¿Usted sabía eso? Hay demonios que se sientan al lado de los creyentes, de los cristianos, cuando se ponen a hablar. En las casas, en los restaurantes. Y allí los demonios toman control y reinan sobre la conversación de los hermanos. Mi amado, esto es tremendo. Por eso dice que esto destruye a los oyentes. Usted sabe lo que es que usted esté con otros hermanos, despellejando a otro hermano y haya un impío sentado a 5 pies de ustedes. Ay, esto ha pasado. Usted sabe que esto es santidad, mi amor. Usted sabe que usted esté hablando mal de un hermano en el dinner y haya un impío allí sentado. Voy más lejos, haya un apartado. Wow. Mire la magnitud de cómo esto puede afectar. Hay un apartado que tal vez esos días estaba el Espíritu de Dios tratando en esa vida. Estaba a lo mejor un hermano, se dejó usar por Dios, le ministró. Y la persona apartada tal vez estaba pensando en volver a la iglesia y te escuchó a ti hablando mal del hermano, hablando mal del pastor y dijo, yo para la iglesia no voy. ¿Para qué voy a ir? Para escuchar a los hermanos allí mochinchando uno de los otros, hablando mal uno de los otros. Para eso me quedo en casa. Destruye a los oyentes. Nos escuchan. Cuando tú hablas te escuchan. Tú crees que no, pero te están escuchando. Usted piensa que no, pero te están oyendo. Hay que tener cuidado. Hay que inducir santidad en nuestras conversaciones. Yo no te vengo a hablar de cuidado con quién tú chateas, cuidado lo que tú envías. Eso tú lo sabes. Yo te vengo a decir, cuando hablas, ten cuidado lo que hablas. Suministra la santidad. Suministra un vocablo rico en espíritu, en nuestro hablar. Háblale a tus amigos de Dios. Dile que hay un Cristo que pagó su vida en la cruz del Calvario. Seamos, mi amado, providentes en lo que hablamos para que la gente vea que nuestro corazón emana la santidad de Dios. La santidad de Dios es evangelizadora. Amén. Y un corazón avivado, una de las primeras características es el hambre de evangelizar. ¿Qué pasa? Que la iglesia ha dejado de evangelizar. Vamos afuera y no decimos ni un buenos días, somos arrogantes. La santidad nos hace alegres. La santidad se disfruta. La santidad nos hace tener modales. Es increíble ver gente apartada y tú lo ves y buenos días, buenas tardes, te tratan bien, son serviciales. Y mi amado, y a veces que hay cristianos que parece que se comieron un perro antes de ir a los sitios. Ay, Dios mío, un limón, dice la hermana. Y usted lo ve que no dicen ni buenos días. Wow, ni buenas tardes, ni Dios te bendiga, se abochornan. Son perezosos, son arrogantes, son altivos. Mi amado, esto es tremendo. ¿Sabe? La santidad hay que llevarla, hay que reflejarla en nuestro espíritu para con los hombres. Amén. Gloria a Jesús. Mateo 15. Ya voy terminando, no se preocupe que no dije que no quiero ser muy extenso. Pero mira lo que pasó en Mateo 15. Cristo tiene que hablarle a los fariseos también otra vez. Porque vieron los fariseos que los discípulos no se lavaban las manos. Y Cristo tiene que confrontarlos. Porque mientras los fariseos señalaban a los discípulos de que estos no se lavaban las manos para comer, Cristo tiene que confrontarlo y decirle, pero hay un punto. ¿Sabe? El mandamiento de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, pero ustedes prefieren decirle a sus padres, la ofrenda se la tengo que dar a Dios y yo no los puedo ayudar a ustedes. Mire la hipocresía de ellos, que ellos no podían ayudar tan siquiera a sus propios padres, pero estaban señalando a unos discípulos que no se lavaban las manos y no se echaban hand sanitizer antes de comer. Mire eso, mire la santidad errada. Y entonces Cristo le habló tan confrontante que los discípulos le dicen, Señor, los fariseos se te están ofendiendo. Y Cristo sin miedo le dijo, déjalos tranquilos, que es que ellos son ciegos, guías de ciegos. Y todo aquello que mi Padre no ha plantado será arrancado, será quitado.
O sea, en otras palabras, los fariseos estaban a punto de ser desterrados de esa posición. El pueblo iba a recuperar la vista espiritual, iban a poder ver la verdad de la santidad, la verdad de Dios. El pueblo vivía engañado, esperando un Mesías, pero los líderes no le daban la verdad al pueblo. Y Cristo llegó entonces para renovar la ley. Por eso la Biblia dice que Cristo no vino a quebrantar la ley, sino a cumplirla. Cristo fue el puente para cumplir la ley, cesarla y traer la gracia. O sea, Cristo necesitaba renovar los estándares de la ley para que el pueblo conociera la verdadera libertad, que sería a continuación la gracia de Dios. ¿Cuántos glorifican a Dios por su gracia? Y Cristo les dice entonces, tranquilo, porque lo que contamina al hombre no es lo que entra a la boca, es lo que sale de la boca. Mire qué tremendo. Y Cristo tiene que darle una analogía y les dice, no entienden que todo lo que entra a la boca va al vientre y es echado a la cloaca, a la letrina, pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto es lo que contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero tranquilo, que el comer con las manos sucias, eso no es lo que contamina al hombre. Mire eso, que hasta los mismos discípulos parece que sí estaban medio convencidos por los fariseos. Pero Cristo aprovechó una negligencia, amén, de los discípulos para enseñarles que ahí no había santidad. Ellos pensaban que eran los más limpios por lavarse las manos. Ellos pensaban que eran los más inmaculados por lavarse las manos. Pero Cristo le estaba diciendo en otras palabras, ustedes son iguales de sucios como si no se hubieran lavado las manos. Ya fuerte suena eso, ¿verdad? O sea, Cristo le estaba diciendo que son unos sucios. Mira, mi amado, Cristo hablaba fuerte, ¿sabes? Si Cristo viniera hoy, a muchas iglesias no podía entrar, porque la palabra de Cristo era fuerte para los que eran conocedores de la palabra, pero le hablaba mansamente a las multitudes. Y le decía, si alguno quiere venir en pos de mí, y le decía a los trabajados y cargados, vengan a mí. ¿Sabe? Cristo hablaba con la intensidad porque conocía que ellos sí tenían entendimiento de la palabra, y mientras más sabemos, más Él nos exige. Mire, mi amado, así que la santidad no estaba en una limpieza externa, estaba en una limpieza interna. A su nombre, gloria. Y apareamos eso con el texto base, mi amado, cuando les dijo, limpia primero el vaso y el plato por dentro, para que se haga limpio también por fuera. Amén. Cristo está diciendo, primero límpiate por dentro, límpiate por dentro. Mire, yo tenía una vanidad, escucha bien, porque voy a hablar sobre esto rapidito. Cristo siempre va a limpiarte por aquel lado que te induce a la vanidad. Mi vanidad en mi juventud era afeitarme el cuerpo completo porque me gustaba alzar pesa. Y esa era mi vanidad. Tenía que estar con el cuerpo afeitado, los brazos afeitados, todo afeitado. Brillaba más que una goma con almorol, mi amado. Y cuando vengo entonces a la verdad, amén, al conocimiento, pues me doy de cuenta que esa era mi vanidad. Y cuando estoy entonces caminando, tan sencillamente que mi búsqueda a Dios, mi intensidad, cuando me miraba ya los vellos crecidos, los miraba y no sentía que debía de hacerlo nuevamente. Entonces entendí que Dios no quería que yo volviera con esa práctica. Amén, porque cuando vamos centrados a esa santidad, solito los hábitos se van a ir. Solito los hábitos. Cuando ya no tienes tiempo para la vanidad, amén, cuando ya tienes tiempo para lo de Dios, el tiempo de la vanidad se acorta, se desaparece. Y ya tú entiendes que eso no es lo que Dios quiere. Tan sencillo como ese ejemplo. Pero podemos tocar muchos ejemplos serios. Amén. Así que, mi amado, las prioridades nos harán saber qué cosas quitar de nuestra vida. Amén. Como hablamos ahorita, quitarlo de adentro primero. Quitarlo de lo interior. Porque al quitar el interior, lo exterior se limpia solito. No hay que hacer mucha presión. Yo no sé cómo hay líderes que tratan de inducirle una presión al pueblo, porque hay pastores a veces que quieren tener una iglesia que se vea santa, para cuando vengan otros pastores vean las ovejas, vean la grey.
Mi amado, pero no hay nada más tremendo que un pastor tenga 20 reconciliados ahí del mundo. Y aunque la iglesia se vea o parezca liberal, pero están ahí. Están ahí buscando ser formados, buscando ser transformados, buscando ser cambiados por Dios. Esa es la renovación que necesitamos. Ese es el cambio que necesitamos. Gente sedienta por la verdadera santidad de Dios. Voy a terminar. 5 pasos para santificar la vida ordinaria. Número 1. Y apriétese el cinturón porque voy a hablar de este tema, que es el más difícil que la iglesia tiene en este tiempo. Y son alérgicos muchos de ellos. Amar la realidad de nuestras circunstancias presentes. Escuchen bien, 5 pasos para santificar la vida ordinaria. Amar la realidad de nuestras circunstancias presentes. A veces somos muy buenos, muy devotos. Venimos a la iglesia, amamos a los hermanos, tenemos una buena trayectoria, una buena imagen. Pero cuando llegan las pruebas, en nuestro corazón nos alejamos de Dios. En nuestro corazón renunciamos a Dios. Y tenemos bonita apariencia por fuera, pero llegó la prueba y me quité. Llegó la prueba y salí corriendo. Y me encanta Job, porque vemos que Job, a pesar de todo lo que le sucedió, él no dejó de adorar a Dios. Y me encanta porque Job, dice la Biblia que todas las mañanas iba hacia sacrificio. Dice la Biblia por si sus hijos habían pecado delante de Dios. Y cuando Satanás se da una vueltita por su casa y le mata a las ovejas, que era su método de adoración, le mata a todo el ganado, Job como quiera dice, yo no voy a dejar de adorarlo, me voy a arrancar las vestiduras, me voy a raspar la cabeza, me postro y digo, Jehová Dios, Jehová quítase el nombre de Dios bendito. O sea, un hombre de la ley le adoró a Dios como un hombre de la gracia. ¿Qué revelación había tenido Job que adoró a Dios como un hombre de gracia? O sea, Job vio, mi amado, la realidad de su circunstancia presente. No dejó de buscar a Dios. Hay gente en la iglesia, mi amado, que cuando llega la prueba desiste de vivir en santidad para Dios. Desiste de vivir santo para Dios. Y yo quiero decirte que Dios usa la prueba para refinar nuestra santidad. Dios usa la circunstancia para refinarnos en nuestra separación, en nuestra consagración a Dios. O sea, hay que amar esa realidad de nuestra circunstancia presente. Es decir, aunque yo lo que estoy viendo ahora mismo es contrario, yo sé que a través de esto algo Dios va a hacer. Hello. Aunque esto que yo estoy viendo se ve dificultuoso, yo sé que algo Dios realizará. Yo sé que Dios algo manifestará a mi favor, porque todo obra para bien para los que aman a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Número 2, descubrir ese algo divino oculto tras los detalles. Romanos 12:2 dice, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. O sea, a través de las circunstancias, a través, mi amado, de los detalles de la vida, la santidad de Dios nos hace ver la divinidad de Dios trabajando detrás de las circunstancias para ver la voluntad de Dios en nuestras vidas, una voluntad buena, agradable, perfecta. Punto número 3, buscar la unidad de vida. Dice en 1 Corintios capítulo 12, verso 13, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Lo que hablábamos ahorita, la unidad. No puede haber santidad si no hay unidad entre nosotros. Y mire, mi amado, que la unidad es tan importante que el apóstol Pablo en una ocasión le dice a los hermanos, confesad los pecados los unos con los otros. Escucha esto, en lo que me quiero detener, porque esa unidad se ha desvanecido en este tiempo. Ya es bien difícil que un hermano le pueda contar un pecado a otro hermano. 2 cosas. Número 1, muchos son muy reservados. No quieren poner en práctica esa unidad. Pero la otra vertiente es la falta de confidencialidad dentro de la iglesia. Hello. La falta de confidencialidad dentro de la casa de Dios. Que yo te confieso mi pecado y tú vas y se lo dices y dijiste, no, tranquilo que no se lo voy a decir a nada. Y al otro día lo sabe la iglesia completa y hasta el que pasa por el frente del templo se enteró. Sí, mi amado, esto ha hecho que gente se vaya de la iglesia. Esto ha hecho que personas se vayan de la casa de Dios y desistan del caminar de Dios por culpa de nosotros que no somos
no somos leales, no sabemos guardar un silencio, un secreto, no sabemos, mi amado, ser confidenciales con el hermano. Mira, yo estoy aquí por la gracia de Dios, porque a la edad de 15 años, y le comentaba al pastor y le testificaba, que el pastor hizo una asamblea, quien estaba al frente mayormente era la pastora, pero el pastor, viendo que ameritaba una reunión, hizo una asamblea. Y en la reunión, a la asamblea, pues está toda la iglesia, todos los líderes, amén. Y cuando va como 20 minutos la asamblea, se levanta el diácono Leo. Leo levanta la mano y Leo comienza a hablar. Y Leo dice, como ahora mismo, por ejemplo, yo no sé cómo Joel. Y yo digo, wow, mencionaron mi nombre, ya me escuché. Yo no sé cómo Joel va a volver a confiar en usted, pastora, porque todos los pecados de Joel y todo lo que Joel le ha dicho a usted, usted se lo ha dicho a mi hija y mi hija lo dice en la sala de mi casa.